Mientras el abuelo sostenía la manita en su arrugada mano, el corazón se le apretó de dolor. La mirada del niño estaba cansada, pero aún ardía en ella una luz de esperanza, tenue pero inquebrantable. Abuelo, solo quiero ver un Ferrari de verdad. Solo una vez en mi vida. Aquellas palabras, pronunciadas en un susurro en la habitación del hospital, resonaron en su alma, dejando una profunda herida. Edward Miller sabía que quedaba poco tiempo. El diagnóstico del médico era duro, y los días de su nieto estaban contados. ¿Qué hacer? ¿Cómo podía darle al niño la alegría con la que había soñado desde niño? En ese momento, Edward tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de quienes se encontrarían con él en el camino. Edward Miller era un hombre que desafiaba las expectativas. A sus 78 años, había acumulado una fortuna impresionante a lo largo de su vida, pero pocos lo sabían. Para quienes le conocían solo superficialmente, no era más que otro anciano corriente, siempre con las mismas camisas desgastadas por el tiempo, sencillos pantalones de tela y zapatos que hacía tiempo que habían perdido su brillo. A Edward no le importaban las apariencias, creía que el verdadero valor de una persona residía en sus actos, no en sus posesiones. Viviendo en una modesta casa en los suburbios, Edward mantenía una rutina casi monástica. Sus días empezaban temprano con un paseo por el barrio, donde saludaba a viejos amigos y conocidos con una sonrisa serena. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a actividades sencillas: cuidar el jardín, leer sus libros favoritos y visitar a su hija Alice y a su nieto Arthur. Alice se había enfrentado a muchos retos en la vida, incluido un complicado divorcio. Para Edward, el dinero nunca había sido una fuente de felicidad. Lo utilizaba con moderación, manteniendo un estilo de vida que muchos podrían considerar austero. Su secreto mejor guardado es que, muchos años atrás, había ganado una enorme suma en la lotería. En lugar de alardear de su riqueza, Edward decidió que viviría con sencillez, invirtiendo la mayor parte de su dinero y guardándolo para los momentos de verdadera necesidad. Ese momento llegó durante una de las visitas al hospital, donde Arthur estaba ingresado. El niño, con sus 7 años, siempre mostraba un brillo especial en los ojos cuando hablaba de coches. En una de esas conversaciones, le reveló a su abuelo su mayor sueño: montar en un Ferrari. Arthur sentía pasión por los coches exóticos, que para él representaban velocidad, aventura y, sobre todo, libertad. Al ver que la vida de su nieto seguía tan llena de sueños y aspiraciones, Edward tomó una decisión que lo cambiaría todo: iba a comprarle un Ferrari a Arthur. Nada le importaba más que cumplir el deseo de su nieto, un deseo sencillo pero grandioso para un chico como Arthur. Un sábado por la mañana, Edward, decidido, se puso su mejor camisa que, aunque era la más nueva, aún mostraba signos del paso del tiempo y salió de casa con un propósito claro. Sabía que no sería fácil, y la idea de entrar en un concesionario de lujo, un entorno completamente desconocido para él, le hacía sentirse un poco incómodo. Pero nada importaba más que ver la sonrisa en el rostro de Arthur. De camino al concesionario, Edward reflexionó sobre cómo el dinero nunca había sido una prioridad para él. Aún así, estaba a punto de utilizarlo de la mejor manera que podía imaginar, dando una alegría a su nieto. Cuando llegó al concesionario, una imponente fachada de cristal y acero reluciente, Edward respiró hondo y atravesó la entrada. Entró con pasos tranquilos pero firmes. El brillo de los lujosos coches expuestos bajo luces impecables contrastaba con la sencillez de su vestimenta. Se acercó a uno de los vehículos, admirando en silencio las elegantes líneas del Ferrari que relucía ante él. Era como si el coche le hubiera estado esperando, una obra de arte que Edward sabía que podía hacer realidad el sueño de su nieto. Antes de que pudiera continuar su contemplación, Edward fue interrumpido por una voz aguda.
Puedo ayudarle, señor, dijo Andrew, el gerente del concesionario, con una sonrisa forzada que no podía ocultar su evaluación crítica del aspecto de Edward. Andrew, un hombre de traje impecable y mirada sagaz, estaba acostumbrado a juzgar rápidamente a los clientes que entraban por la puerta de su tienda. Para él, Edward parecía cualquier cosa menos un comprador potencial. Sin inmutarse por el tono frío de Andrew, Edward respondió con calma: «Sí, estoy interesado en comprar un Ferrari». Andrew ahogó una carcajada. La idea le parecía absurda. «Un Ferrari», repitió, como si las palabras fueran difíciles de creer. «¿Está seguro, señor? Estos coches son, bueno, digamos que son un poco más caros de lo que usted está acostumbrado». La respuesta de Edward fue sencilla y directa: «Sé lo que quiero. Mi nieto quiere montar en un Ferrari y quiero comprarle uno». Por un momento, Andrew se quedó en silencio, lo que a Edward le pareció una eternidad. El director miró a su alrededor como si esperara que alguien le confirmara que todo aquello no era más que una broma. Cuando se dio cuenta de que Edward hablaba en serio, su expresión pasó de la incredulidad al desdén. «Mire, señor, creo que debería pensárselo 2 veces antes de bromear sobre algo así. Nuestros Ferraris no son para todo el mundo. Quizá debería buscar en otra parte. Algo más apropiado», dijo Andrew, con el sarcasmo pesando en cada palabra. Edward, sintiendo la creciente humillación, intentó discutir. «No estoy bromeando, joven. Tengo los medios para pagar este coche y estoy dispuesto a hacer la compra ahora». Pero las palabras de Edward cayeron en saco roto. Andrew, ya impaciente y claramente incómodo con la presencia del anciano, se adelantó y, con un gesto brusco, señaló la salida. «Creo que ya he oído suficiente. Es mejor que te vayas antes de que tenga que llamar a seguridad. No quiero problemas aquí». Aquellas palabras golpearon a Edward como un mazazo. El anciano, que rara vez se dejaba sacudir por pequeñeces, sintió una mezcla de vergüenza y tristeza. No estaba acostumbrado a que le trataran así, sobre todo cuando lo único que quería era cumplir el deseo de su nieto. Tembloroso, Edward se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida, con las manos temblándole ligeramente mientras guardaba la vieja cartera en el bolsillo. Para él, había sido un encuentro frustrante que no solo había desbaratado sus planes, sino también su dignidad. Cuando estaba a punto de cruzar la puerta de cristal de la tienda, oyó una voz joven y amable que le gritaba: «Señor, espere por favor». Edward se giró lentamente y vio acercarse a un joven. Era Ryan, uno de los vendedores del concesionario. A diferencia de Andrew, Ryan tenía una mirada sincera y acogedora que inmediatamente trajo cierto alivio al corazón de Edward. «Siento la actitud de mi colega», dijo Ryan con expresión compungida. «No debería haberte hablado así. Por favor, vuelva. Será un honor enseñarle los coches». Edward dudó. La amargura de las palabras de Andrew aún resonaba en su mente, pero algo en la voz de Ryan le hizo reconsiderarlo. Había una honestidad y una amabilidad que no había esperado encontrar en aquel lugar. «No sé», empezó Edward, aún indeciso. «Lo comprendo, señor», se apresuró a responder Ryan. «Pero si de verdad quiere hacer realidad el sueño de su nieto, déjeme ayudarle. Veamos estos coches juntos, sin prisas. Le garantizo que la experiencia será diferente». Mientras Ryan hablaba, Andrew, que había estado observando la escena con impaciencia, recibió una llamada urgente. Algo parecía requerir su atención inmediata y, aún de mal humor, se apresuró a salir del concesionario, dejando solos a Edward y Ryan. Edward miró a Ryan y vio en los ojos del joven un auténtico deseo de ayudar. Con un suspiro, asintió. Tal vez aún había esperanza de que el sueño de Arthur se hiciera realidad. Ryan sonrió ampliamente y tendió la mano a Edward. «Vamos, señor.
Estoy seguro de que encontraremos el Ferrari perfecto para su nieto. Edward siguió a Ryan por la lujosa sala de exposiciones. Los Ferraris, con sus vibrantes colores y su impecable diseño, eran verdaderas obras de arte. Ryan empezó a explicar los detalles técnicos de cada modelo, hablando con entusiasmo de la potencia, la velocidad y las avanzadas tecnologías que hacían que estos coches fueran tan especiales. Mientras Ryan hablaba, Edward escuchaba atentamente, pero su corazón estaba en otra parte. El brillo de los coches no podía borrar la constante preocupación que sentía por su nieto. Aquel deseo de Arthur de subirse a un Ferrari le pesaba como una responsabilidad que debía cumplir a toda costa. Al notar la mirada distante de Edward, Ryan hizo una pausa. Señor Edward, me parece que hay algo más detrás de su interés por comprar este coche. Podría equivocarme, pero parece que no se trata solo de adquirir un artículo de lujo. Edward, que siempre había sido un hombre reservado, sintió que podía confiar en Ryan. Tal vez fuera el tono de su voz o la forma en que parecía preocuparse de verdad. En cualquier caso, Edward decidió que había llegado el momento de compartir la verdadera razón de su visita al concesionario. Con un profundo suspiro, empezó: Ryan, tienes razón. No estoy aquí solo para comprar un coche. Estoy aquí por mi nieto, Arthur. Ryan mantuvo la mirada fija en Edward, animándole a continuar. Arthur solo tiene 7 años, pero ya ha pasado por muchas cosas en la vida, dijo Edward, con la voz temblorosa por la emoción. Siempre ha sido un niño lleno de energía, con un amor especial por los coches. Para él, Ferrari es la cumbre de todos los sueños. Ve estos coches como algo casi mágico, algo que siempre ha querido experimentar. Edward hizo una pausa, luchando por mantener la compostura. Ryan notó la profundidad de la emoción en cada palabra del anciano, pero había algo más que Edward aún no había revelado. Hace poco descubrimos que Arthur está enfermo, continuó Edward, su voz ahora más suave pero cargada de tristeza. Le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que le está quitando poco a poco las cosas que ama. Los médicos dicen que no tenemos mucho tiempo, y lo único que quiero es cumplir su deseo antes de que sea demasiado tarde. Quiero que tenga la oportunidad de montar en un Ferrari, aunque solo sea una vez. Ese es mi único objetivo. Al oír el nombre de la enfermedad, Ryan sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La esclerosis múltiple era algo de lo que había oído hablar, pero nunca había imaginado que un niño pudiera padecer algo tan devastador. Miró a Edward y vio no solo a un cliente, sino a un abuelo desesperado por hacer algo especial por su nieto, por ofrecerle un momento de felicidad en medio de una realidad tan dura. Señor Edward, Ryan empezó, pero la voz le falló momentáneamente. Respiró hondo y continuó: no sabía. Siento mucho por lo que usted y su familia están pasando. Edward asintió, agradecido por la comprensión. Solo quiero hacer algo por él, Ryan. Se merece un momento de alegría, y yo puedo dárselo. Ryan, ahora con renovada determinación, se dio cuenta de que no se trataba de una venta cualquiera. Era una oportunidad de formar parte de algo más grande, algo que realmente importaba. Sabía que tenía que actuar. Señor Edward, haré todo lo que esté en mi mano para ayudarles a usted y a Arthur, dijo Ryan con firmeza. Hablaré con mi madre, Abigail, que es la dueña del concesionario. Tiene que escuchar su historia. Estoy seguro de que querrá ayudar. Edward miró a Ryan con sorpresa y gratitud. ¿Harías eso por nosotros? Sí, respondió Ryan con convicción. Esto no es solo una compra. Es algo que puede marcar una verdadera diferencia en la vida de Arthur. Y nos aseguraremos de que tenga esa oportunidad. Ryan se sintió profundamente conmovido por la historia de Edward y el deseo de Arthur.
Era evidente que no se trataba de un cliente más que quería comprar un coche de lujo, era un abuelo que intentaba cumplir el último sueño de un nieto que se enfrentaba a una dolorosa batalla contra una cruel enfermedad. Ryan sabía que tenía que actuar con rapidez y de la forma adecuada. Con determinación, se alejó un momento de Edward y cogió el teléfono para llamar a su madre, Abigail, la dueña del concesionario. Ryan sabía que para algo así era esencial que Abigail estuviera involucrada. No era solo una cuestión de negocios, era algo que tocaba el corazón. Marcó el número con manos ligeramente temblorosas. Al oír sonar el teléfono, sintió que la urgencia crecía en su interior. Abigail contestó al cabo de unos timbres. «¿Ryan? ¿Ha pasado algo?», preguntó Abigail, preocupada porque no era habitual que su hijo llamara en horario laboral a menos que fuera realmente importante. «Mamá, necesito que vengas al concesionario ahora mismo». «Es urgente», dijo Ryan, intentando mantener la calma pero sin poder ocultar la tensión en su voz. «Ryan, ¿qué está pasando? ¿Está todo bien allí?», preguntó Abigail, ahora más alarmada. «No es nada con la tienda, mamá. Es una situación diferente. Hay un hombre aquí, Edward Miller, y quiere comprar un Ferrari. Pero su historia es algo que necesitas oír en persona. Por favor, ven tan pronto como puedas. Se trata de su nieto, Arthur. Está enfermo, y esta compra es mucho más que un coche». Al otro lado de la línea, Abigail permaneció en silencio un momento, asimilando las palabras de Ryan. Confiaba en el juicio de su hijo, y si decía que era grave, sabía que tenía que ir inmediatamente. «Voy para allá», dijo Abigail con firmeza. «No dejes que el señor Edward se vaya. Llegaré tan rápido como pueda». Al terminar la llamada, Ryan sintió un alivio inmediato. Sabía que su madre tendría la sensibilidad y la experiencia necesarias para manejar una situación tan delicada. Ahora tenía que asegurarse de que Edward se sintiera cómodo mientras esperaban. Ryan volvió a donde estaba sentado Edward, todavía con una expresión de preocupación en el rostro. El anciano había colocado las manos sobre su regazo y miraba hacia abajo, ensimismado en pensamientos sobre Arthur. Deseaba tanto cumplir aquel sueño, pero el comportamiento de Andrew y la complejidad de su situación le hacían sentirse inseguro. «Señor Edward, mi madre está de camino», dijo Ryan con una sonrisa alentadora. «Tiene muchas ganas de conocerle y escuchar su historia». Edward levantó la vista, sorprendido por la rapidez con la que Ryan había actuado. «¿De verdad va a venir? No quiero ser una molestia». «En absoluto», respondió Ryan, sentándose junto a Edward. «Le importa mucho lo que hacemos aquí, y estoy seguro de que querrá ayudar de la mejor manera posible». Edward asintió, sintiendo un pequeño consuelo en esas palabras. Ryan, dándose cuenta de que el anciano necesitaba algo para aliviar la tensión, empezó a hablar de los coches del concesionario, intentando distraer a Edward mientras esperaban. «Señor Edward, ¿sabía que este Ferrari es uno de los más rápidos que tenemos? Va de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos», dijo Ryan, señalando uno de los modelos cercanos. «Imagino que a Arthur le encantaría». Edward sonrió ligeramente. «Seguro que le fascinaría. A Arthur siempre le han apasionado los coches. Desde pequeño coleccionaba miniaturas y se sabía de memoria los nombres de todos los modelos». Ryan siguió charlando con Edward, haciéndole preguntas sobre Arthur, intentando conocer mejor al chico, que, incluso sin haberlo conocido, ya le había llegado al corazón. Cada vez que Edward hablaba de su nieto, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y tristeza. Era evidente cuánto quería al chico y cuánto se preocupaba por ofrecerle algo especial. El tiempo parecía pasar más rápido mientras ambos conversaban. Ryan se aseguró de mantener entretenido a Edward, mostrando más modelos de Ferrari,
hablando de la historia de la marca e incluso compartiendo algunas anécdotas divertidas de clientes a los que había atendido. Edward, por su parte, empezó a sentirse más a gusto, percibiendo que allí había alguien que se preocupaba de verdad por él y por Arthur. Por fin, al cabo de unos 30 minutos, las puertas del concesionario volvieron a abrirse y entró Abigail. Era una mujer de fuerte presencia, con un aire de autoridad que hacía juego con su elegante postura. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrar a Ryan y Edward, que estaban sentados charlando. Ryan se levantó de inmediato, yendo al encuentro de su madre. «Mamá, este es el señor Edward Miller», dijo, señalando al anciano. Abigail se acercó y tendió la mano a Edward con una sonrisa de bienvenida. «Señor Edward, es un placer conocerle. Ryan me habló de su visita, y estoy aquí para ayudarle en lo que necesite». Edward se levantó lentamente, estrechando la mano de Abigail con una mirada de gratitud. «Muchas gracias por venir. No sabía a quién más acudir. Pero tu hijo fue muy amable conmigo. Ryan siempre ha tenido un gran corazón», dijo Abigail, lanzando una mirada cariñosa a su hijo. «Ahora, por favor, cuéntame más sobre Arthur y qué podemos hacer para ayudarle». Edward suspiró profundamente antes de empezar a relatar el deseo de Arthur, su pasión por los coches y la dura realidad a la que se enfrentaban con la enfermedad. Abigail escuchaba atentamente, sus ojos reflejaban la seriedad de la situación. A medida que Edward contaba su historia, la expresión de Abigail se suavizaba. La narración estaba llena de emoción y amor, revelando el profundo compromiso de un abuelo por hacer realidad el sueño de su nieto. Cuando Edward terminó de hablar, se hizo un breve silencio, cargado con el peso de lo que se había compartido. «Señor Edward», empezó Abigail, con voz suave pero firme, «su historia me ha llegado al corazón. No puedo imaginar el dolor por el que está pasando su familia, pero puedo entender lo mucho que este momento significaría para Arthur. Por eso he tomado una decisión». Edward la miró con aprensión mientras Ryan también esperaba ansioso escuchar lo que diría su madre. «Quiero ofrecerte el Ferrari sin coste alguno», dijo Abigail con una sonrisa sincera. «Considéralo un regalo de nuestra parte para Arthur. Se merece vivir esta experiencia, y queremos formar parte de ese momento tan especial». Edward parpadeó sorprendido, un poco confuso. Por un momento, no supo cómo reaccionar. Era más de lo que jamás había esperado, un gesto de tanta bondad que lo dejó sin palabras. Ryan, a su lado, sonrió ampliamente, orgulloso de la decisión de su madre. «Señorita Abigail, yo no sé qué decir», balbuceó Edward, tratando de procesar la generosa oferta. «No hace falta que diga nada, señor Edward», respondió Abigail con suavidad. «Esta es nuestra forma de contribuir a hacer realidad el sueño de Arthur. No podría cobrar por algo así, sabiendo lo que significa para usted y para él». Edward permaneció en silencio unos instantes, con los ojos desorbitados. Pronto una expresión decidida se apoderó de su rostro. Sabía que Abigail estaba siendo increíblemente generosa, pero también sabía que tenía los medios para pagar el coche y quería hacerlo, no por orgullo, sino porque siempre creyó que la gente debía ser justa, incluso en momentos como aquel. «Señora Abigail», empezó, con voz más firme, «le agradezco profundamente su generosidad. Esto significa mucho para mí y para Arthur. Pero tengo que ser sincero con usted. No soy un hombre pobre. De hecho, soy millonario. Hace muchos años gané una fortuna en la lotería, pero elegí vivir sencillamente porque siempre he creído que el dinero no define quiénes somos». Abigail y Ryan intercambiaron miradas de sorpresa. La revelación les pilló a ambos desprevenidos. El hombre sencillo vestido modestamente, que parecía tener poco, poseía en realidad una fortuna oculta. Pero lo más impresionante no era el dinero en sí,
sino el hecho de que Edward nunca había dejado que la riqueza cambiara su esencia. Entiendo lo que quieres hacer, y te estoy inmensamente agradecido por ello, continuó Edward. Pero insisto en pagar el Ferrari. Tengo los medios y quiero que esta transacción sea justa. Si usted lo permite, me gustaría pagar el precio justo por el coche. Esto no cambia el valor de tu gesto, pero es importante para mí. Abigail se quedó momentáneamente sin palabras. La honradez e integridad de Edward eran inspiradoras. No solo estaba comprando un coche, mantenía intactos su dignidad y sus valores, incluso en una situación tan emotiva. Si eso es lo que desea, señor Edward, entonces aceptaremos, dijo finalmente Abigail con una sonrisa comprensiva. Pero sepa que su gesto es igualmente valioso para nosotros. Este no será un coche más vendido, será un recordatorio de lo que verdaderamente importa en la vida. Ryan, que aún estaba procesando todo lo ocurrido en los últimos minutos, se acercó a Edward y le puso una mano en el hombro. Señor Edward, es usted un hombre admirable. Arthur tiene mucha suerte de tener un abuelo como usted. Edward se limitó a asentir, sintiendo que le invadía una oleada de emoción. Sabía que había tomado la decisión correcta al acudir a aquel concesionario y, más aún, al insistir en hacer las cosas de la manera correcta. La venta del Ferrari ya no era solo una compra, sino un símbolo de todo aquello en lo que creía y del amor que sentía por su nieto. Mientras ultimaban los detalles, Abigail y Ryan se aseguraron de que todo fuera perfecto. Sabían que este momento sería inolvidable, no solo para Edward y Arthur, sino también para ellos mismos. Fue un recordatorio de que a veces los negocios trascienden lo material y tocan el verdadero significado de la humanidad. Con todos los detalles de la venta del Ferrari casi terminados, Abigail y Ryan estaban concentrados en el papeleo necesario. Edward los observaba en silencio, aún sorprendido por la generosidad y comprensión que había encontrado allí. Sabía que estaba a punto de cumplir un gran sueño para su nieto, y eso le daba una sensación de paz y satisfacción. Voy a buscar unos documentos que necesitamos para finalizar la venta, dijo Abigail, levantándose y saliendo de la habitación para recoger los papeles de su despacho. Vuelvo enseguida. Mientras Abigail estaba fuera, la puerta del concesionario volvió a abrirse. Andrew, el gerente, entró con pasos rápidos, su rostro mostraba una expresión de frustración. Se había marchado para ocuparse de un asunto personal urgente y ahora estaba de vuelta, todavía irritado por las molestias que le habían ocasionado. Al cruzar la sala de exposiciones, Andrew vio de reojo a Edward, sentado junto a Ryan, pero no se percató de la presencia de Abigail. Frunció el ceño al ver que el anciano seguía allí, y una oleada de irritación lo invadió. ¿Cómo era posible que aquel desaliñado siguiera en la tienda? Sin pensárselo dos veces, Andrew se acercó a Edward, ignorando por completo a Ryan, y dejó escapar una risa sarcástica. «¿Todavía estás aquí, viejo?», se burló Andrew, con la voz llena de desdén. «Pensé que había dejado claro que este no es lugar para alguien como tú. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Intentar comprar un Ferrari? No seas ridículo». A Edward, que estaba sentado tranquilamente, le pilló por sorpresa la repentina agresividad de Andrew. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, Ryan intentó intervenir. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Abigail regresó a la habitación con los documentos en la mano, escuchando las últimas palabras de Andrew. Abigail se detuvo un momento y su expresión cambió a una mezcla de incredulidad y enfado. Inmediatamente comprendió lo que estaba ocurriendo y se preparó para actuar. Andrew, aún sin saber que Abigail había regresado, continuó burlándose de Edward, alzando la voz. «Este lugar no es para gente como tú», continuó Andrew con creciente arrogancia. «Deberías ir a buscar algo más a tu altura». Andrew,
La voz de Abigail cortó el aire como una hoja afilada. Andrew se quedó helado al oír su nombre, reconociendo al instante la voz de su jefe. Se giró lentamente, dándose cuenta con horror de que Abigail había estado allí todo el tiempo. Señora Abigail, Andrew comenzó, tratando desesperadamente de encontrar una excusa, pero las palabras le fallaron al ver la mirada gélida de ella. Lo he oído todo, dijo Abigail, cortando cualquier intento de explicación. Y estoy completamente disgustada por tu comportamiento. ¿Cómo te atreves a hablarle así a un cliente? ¿Cómo te atreves a burlarte de alguien, especialmente después de todo lo que compartió con nosotros? Andrew se puso pálido. Intentó balbucear una explicación, pero Abigail no estaba interesada en oír excusas. Este tipo de actitud es inaceptable, continuó, cada palabra cargada de furia controlada. Siempre he valorado tratar a nuestros clientes con respeto y dignidad, independientemente de cómo vistan o se presenten. Tú, Andrew, has fracasado estrepitosamente en demostrar esos valores. Ryan observó la escena en silencio, sintiendo una mezcla de satisfacción al ver que Andrew rendía cuentas y una ligera incomodidad por la intensidad de la situación. Sabía que su madre estaba a punto de tomar una decisión drástica. Abigail dio un paso hacia Andrew, sin romper el contacto visual. Varios clientes ya se han quejado de ti y he intentado darte oportunidades de mejorar. Pero esto es el colmo. Estás despedido, Andrew. Ahora lárgate de mi tienda. Andrew se quedó boquiabierto, intentando procesar lo que acababa de oír. La humillación y la conmoción eran evidentes en su rostro, pero sabía que no había nada que pudiera decir para cambiar la decisión de Abigail. Con la cara ardiendo de vergüenza, se dio la vuelta y salió del concesionario sin siquiera mirar atrás. El silencio se apoderó de la habitación tras la marcha de Andrew. Abigail respiró hondo, tratando de serenarse. Luego se volvió hacia Edward, y su expresión se suavizó una vez más. Señor Edward, le pido disculpas por el comportamiento de Andrew. Actuó de forma completamente inapropiada, y espero que sepa que esto no refleja los valores que mi familia y yo defendemos. Edward, que había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, habló por fin. Se lo agradezco, señorita Abigail. Hizo lo que creyó correcto y lo respeto. Pero si me lo permite, me gustaría hacerle una petición. Abigail le miró con curiosidad. Por supuesto, señor Edward. ¿Qué desea? Creo en las segundas oportunidades, dijo Edward en tono amable. Tu hijo Ryan me ha dado hoy una segunda oportunidad llamándome a la tienda y escuchando mi historia. Me gustaría que considerara la posibilidad de darle a Andrew la misma oportunidad. Quizá necesite aprender a ser amable, pero creo que puede cambiar. Ryan miró a Edward con admiración mientras Abigail reflexionaba sobre la petición. Sabía que Edward estaba siendo generoso, incluso después de haber sido tan maltratado, y esta actitud le hacía aún más merecedor de respeto. Si eso es lo que deseas, puedo reconsiderarlo, dijo Abigail tras un momento de silencio. Pero Andrew tendrá que demostrar que es capaz de cambiar. Edward asintió, satisfecho con la respuesta. A veces todo lo que necesitamos es alguien que nos muestre el camino correcto. Con la tensión finalmente disipada, Abigail y Ryan volvieron a la mesa para completar la venta. Ahora, con todos los papeles firmados y la situación resuelta, estaban listos para entregar el Ferrari a Edward, asegurándose de que el sueño de Arthur se hiciera realidad. Poco después de cerrar la venta, el ambiente en el concesionario era de urgencia y determinación. Abigail, Ryan y Edward sabían que no había tiempo que perder. Con el contrato firmado y el Ferrari listo para salir, decidieron actuar de inmediato. Aún era tarde y el sol empezaba a ocultarse en el cielo, proyectando una luz dorada sobre la ciudad.
Edward, con las llaves del Ferrari en la mano, sintió el peso de la responsabilidad y la emoción. Miró a Abigail y Ryan, que le acompañaban a la salida del concesionario, dispuestos a seguirle hasta el hospital donde Arthur estaba ingresado. Todos sabían que aquel momento no podía esperar. El reluciente e imponente Ferrari estaba aparcado frente al concesionario como si hubiera estado esperando este momento. El motor ya estaba en marcha, con su bajo pero potente rugido listo para llevar a Edward hasta su nieto. «Vámonos ahora mismo», dijo Edward, con voz firme pero llena de emoción. «Arthur se merece esto, y no podemos perder más tiempo». Ryan asintió, sintiendo la urgencia en las palabras de Edward. «Iremos detrás de usted, señor Edward», respondió. Abigail y Ryan subieron a un segundo coche, dispuestos a seguir al Ferrari hasta el hospital. Mientras Edward conducía el Ferrari por las calles de la ciudad, el coche cortaba el tráfico con silenciosa elegancia, pero su presencia no pasaba desapercibida. El trayecto hasta el hospital, aunque corto, parecía un viaje cargado de significado para Edward. Su corazón se aceleró de expectación, ansioso por ver la reacción de Arthur ante el coche. Al llegar al hospital, el sol de la tarde pintaba el cielo con colores cálidos, creando el telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Edward aparcó el Ferrari justo delante de la entrada principal, con el corazón latiéndole deprisa por la expectación. Dentro del hospital, el ambiente estaba cargado de la gravedad de las circunstancias, pero aquella tarde, algo estaba a punto de cambiar. Edward, acompañado de Abigail y Ryan, recorrió los pasillos del hospital con paso firme, cada uno de ellos cargado con la esperanza de un encuentro inolvidable. Al llegar a la habitación de Arthur, encontraron a Alice sentada junto a la cama de su hijo, sosteniendo su pequeña mano. Levantó la vista cuando vio entrar a su padre, seguido de Abigail y Ryan. El rostro de Alice se iluminó de sorpresa y emoción al darse cuenta de que estaba ocurriendo algo especial. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Alice, levantándose para abrazarlo. Edward devolvió el abrazo con afecto, sintiendo el peso de las preocupaciones de su hija. «Alice, logré cumplir el deseo de Arthur», dijo suavemente, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. «Le he traído un Ferrari. Va a tener el paseo que siempre soñó». Alice se llevó la mano a la boca, intentando contener las lágrimas que ya se estaban formando. Sabía cuánto significaba aquel deseo para Arthur y lo que representaba para su padre. «¿Tú hiciste esto, papá? ¿De verdad has traído un Ferrari?», Edward asintió, emocionado. «Sí, hija, está fuera, esperándole». Arthur, que había estado tumbado, oyó la conversación y, aunque estaba débil, sus ojos se abrieron de sorpresa y alegría. «Abuelo, ¿un Ferrari? ¿De verdad?», preguntó con voz débil pero llena de expectación. Edward se acercó a la cama y cogió la pequeña mano de Arthur. «Sí, querido, un auténtico Ferrari, solo para ti. Vamos a dar una vuelta. ¿Qué dices?». Con la ayuda de una enfermera, prepararon cuidadosamente a Arthur para salir de la habitación. Alice y Edward ayudaron al chico a sentarse en una silla de ruedas, mientras Abigail y Ryan esperaban fuera, preparados para presenciar su reacción. Cuando Arthur fue conducido al exterior y vio el Ferrari rojo aparcado en la entrada, su expresión se transformó. El cansancio pareció desvanecerse, sustituido por pura emoción infantil. Sus ojos brillaron como nunca y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. «Abuelo, es el Ferrari más bonito que he visto nunca», exclamó Arthur, con voz llena de admiración. Edward, con lágrimas en los ojos, sonrió a su nieto. «Y hoy es todo tuyo, Arthur. Vamos a dar una vuelta». Con cuidado, Ryan y Abigail ayudaron a Edward a colocar a Arthur en el asiento del copiloto del Ferrari. El niño, a pesar de su debilidad, estaba completamente absorto en la experiencia.
Tocó el volante, pasó las manos por el salpicadero y cerró los ojos un momento, como si estuviera grabando cada detalle en su memoria. Edward se sentó en el asiento del conductor, se abrochó el cinturón y miró a Arthur a su lado. ¿Listo, campeón? Vámonos. Arthur asintió, sin dejar de sonreír. Edward arrancó el motor y el rugido del Ferrari llenó el ambiente, haciendo que los ojos de Arthur brillaran aún más. Arrancaron despacio, con Edward conduciendo por las calles mientras Arthur disfrutaba de cada segundo, maravillado por la sensación de velocidad, el sonido del motor y la visión de los coches y los paisajes que pasaban a su lado. El viaje fue corto, pero a Arthur le pareció que había durado toda una vida. Cada curva, cada aceleración era un sueño hecho realidad, un momento de pura felicidad en medio de todo lo que estaba ocurriendo en su vida. Cuando regresaron al hospital, Edward aparcó el Ferrari en la entrada y Arthur se volvió hacia él, con los ojos aún brillantes de emoción. «Gracias, abuelo, ha sido el mejor día de mi vida», dijo con voz suave pero llena de gratitud. Edward cogió con fuerza la mano de Arthur y sonrió, con lágrimas cayendo por su rostro. «Haría cualquier cosa por ti, Arthur. Verte feliz es lo único que importa». Mientras ayudaban a Arthur a volver al hospital, todos los presentes sintieron la magia del momento. Alice abrazó a su padre con fuerza, agradeciéndole en silencio todo lo que había hecho por su hijo. Abigail y Ryan, que observaban atentamente, también se sintieron profundamente conmovidos. Sabían que habían formado parte de algo muy especial, algo que trascendía cualquier transacción comercial. Aquel día se había cumplido un deseo y se había creado un recuerdo inolvidable. En las semanas siguientes al paseo de Arthur en el Ferrari, la familia Miller experimentó una mezcla de alegría y tristeza. El brillo de los ojos de Arthur durante aquel breve momento de felicidad quedó grabado en la retina de todos los que lo presenciaron. Pero la realidad de la enfermedad era implacable y, como habían predicho los médicos, Arthur falleció poco después. El dolor envolvió a Edward, Alice y a todos los que habían querido a Arthur. Sin embargo, incluso en medio del dolor, había una profunda sensación de paz al saber que el deseo de Arthur se había cumplido. Para Edward, aquel viaje no era solo una despedida, era un regalo que siempre llevaría en su corazón. Abigail y Ryan, igualmente afectados por la experiencia, sintieron que el momento había cambiado algo en lo más profundo de su ser. La historia de Arthur y el amor de Edward habían dejado una huella indeleble en sus vidas. Sabían que no podían dejar que ese recuerdo se desvaneciera, tenían que encontrar una forma de honrar el espíritu de Arthur, no solo para la familia Miller, sino para todos los que se cruzaran en el camino del concesionario. Fue entonces cuando Abigail tuvo una idea que no tardó en compartir con Ryan. «Tenemos que hacer algo más que recordar a Arthur», dijo un día mientras paseaba por el concesionario. «Necesitamos que su historia inspire a otros. Cambiemos el nombre del concesionario en su honor». Ryan, conmovido por la idea, aceptó de inmediato. «Sería maravilloso, mamá. La historia de Arthur puede seguir viviendo aquí y servir de recordatorio del verdadero valor de nuestras acciones». Con una visión compartida, Abigail y Ryan empezaron a planificar el cambio. Querían que la nueva identidad del concesionario reflejara los valores que Arthur había inspirado en ellos: compasión, generosidad y cumplimiento de los sueños. Mientras tanto, Andrew, que había sido despedido tras el enfrentamiento con Abigail, experimentó una notable transformación personal. El shock de casi perderlo todo, combinado con la generosidad de Edward al pedir una segunda oportunidad para él, hizo que Andrew reconsiderara profundamente su comportamiento. Empezó a asistir a cursos de desarrollo personal, buscando formas de mejorar su actitud y aprender a ser más empático con los demás.
Unas semanas más tarde, Andrew buscó a Abigail, no para pedirle que le devolviera el trabajo, sino para expresarle su gratitud. Señorita Abigail, empezó, con la voz llena de humildad, sé que cometí muchos errores y que merecía que me despidieran. Pero la amabilidad del señor Edward me conmovió profundamente. Solo quería darle las gracias por darme una segunda oportunidad para ser mejor persona. Abigail, al ver la sinceridad en los ojos de Andrew, sintió que había cambiado de verdad. Andrew, me alegro de que hayas aprovechado esta oportunidad. Es raro encontrar gente que reconozca sus errores y se esfuerce por cambiar. Sigue así y quizá algún día podamos volver a trabajar juntos. Con el paso de los días, la renovación del concesionario estaba por fin terminada. El día de la gran inauguración, Abigail invitó a Edward, Alice y varios amigos y clientes a la ceremonia. Todos sabían que no se trataba de un simple acto comercial, sino de una celebración de la vida y del legado de Arthur. Edward llegó temprano, acompañado de Alice. Ambos estaban visiblemente conmovidos al ver la nueva fachada del concesionario, que ahora mostraba con orgullo el nombre de Concesionario Arthur Miller. Debajo del nombre, en letras más pequeñas, aparecían las palabras donde los sueños se hacen realidad. Durante la ceremonia, Abigail pronunció un breve discurso. Hoy estamos aquí no solo para inaugurar un nuevo nombre, sino para celebrar la vida de un niño que nos mostró el verdadero significado de la generosidad y el amor. La memoria de Arthur seguirá viva aquí, inspirándonos a todos a ser mejores y a hacer realidad los sueños de quienes nos rodean. Profundamente emocionado, Edward subió al escenario para decir unas palabras. Arthur siempre fue un niño alegre, y su mayor sueño era montar en un Ferrari. Ver ese sueño hecho realidad fue la mayor alegría de mi vida. Pero lo que ocurrió después, con el apoyo de todos los presentes, me demostró que su espíritu sigue vivo. Este concesionario lleva ahora su nombre y, con ello, su recuerdo será una fuente de inspiración para todos los que crucen estas puertas. Por fin se descubrió la placa y todos los presentes aplaudieron al unísono. Las palabras donde los sueños se hacen realidad brillaban a la luz del sol, reflejando la esencia de lo que el lugar había llegado a ser. Entre la multitud, Andrew lo observaba con una sonrisa. Sabía que la experiencia había cambiado su vida para siempre. Después de la ceremonia, se acercó a Edward, agradeciéndole una vez más la oportunidad que le había brindado y prometiéndole seguir trabajando en sí mismo. A partir de ese día, el concesionario Arthur Miller se convirtió en algo más que un negocio. Se convirtió en un símbolo de esperanza, de realización de los sueños y de segundas oportunidades. Todos los que cruzaban sus puertas sabían que estaban en un lugar especial donde el recuerdo de un niño amante de los coches exóticos seguía inspirando amabilidad, compasión y la creencia de que, por muy difíciles que se pongan las cosas, siempre hay sitio para hacer realidad los sueños. Y así, el recuerdo de Arthur Miller permaneció vivo, no solo en los corazones de su familia, sino en todos los que escucharon su historia. El legado de Arthur fue un recordatorio del poder del amor, la importancia de la familia y la simple verdad de que incluso el más pequeño acto de bondad puede crear ondas que tocan innumerables vidas. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.